Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo se va a tratar de este cacharrito tan pequeño y tan útil, que es un buscapolos en forma de destornillador. Simplemente lo tenemos que poner donde es la fase, porque sabéis que en las casas tenemos fase y neutro. En las industrias es distinto, la trifásica, pero para no enrollarme mucho con el tema ese, en una casa tenemos un hilo de fase y otro de neutro. Si lo conectamos esto en la fase, esta puntita lo conectamos en la fase, nosotros hacemos de masa y la luz se enciende. Solamente en la fase, en el neutro no se va a encender, por eso se llama buscapolos, para saber cuál es la fase de un circuito. Os voy a explicar una particularidad, bueno, hay varias, pero una particularidad concreta aquí en el circuito de minutero de escalera, que por eso lo he vuelto a montar, para que lo entendáis, no en sí el minutero de escalera, que hay otro vídeo que hablo de él, sino una particularidad para que veáis que no siempre que nos marca fase hay fase, ¿vale? Bueno, primeramente vamos a comprobar la fase, vamos a ponerlo desde aquí abajo para que veáis que se enciende la luz. ¿Lo veis? Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Entonces está claro que ahí se encenderá y aquí en el neutro no se va a encender, ¿vale? Porque en el neutro no se enciende. Se enciende la fase, ¿vale? Y en el neutro no. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer un caso en este circuito de minutero de escalera, porque este va a neutro y el otro va a la entrada para darle corriente a la bobina de la instalación esta. Ahí lo tenéis. Ahora cuenta un minuto, que le he puesto el mínimo. Vale, adelantaré el vídeo para que se apague antes. Bueno, pues hay una particularidad, como os decía, y es que el pulsador va a neutro, igual que la lámpara, y el otro es el que sale del contacto este de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahí? Esto es neutro, que si yo lo pongo aquí, ¿vale? Aquí no se va a encender, pero aquí sí que se enciende. ¿Por qué se enciende? Os lo voy a explicar en un esquema. Pues lo que tengo que explicar es lo siguiente. Aquí tenemos el pulsador, ¿vale? Este es el pulsador, los dos contactos del pulsador, y aquí tenemos la bobina del minutero de escalera. Por esta parte le llega a fase y el pulsador por esta parte le llega al neutro. Es decir, nosotros lo que le damos cuando pulsamos el pulsador es neutro al minutero. Este es el minutero, aquí tiene sus contactos, vale, pero esta es la bobina del minutero. Como tiene fase por ahí, si nosotros con el buscapolos lo comprobamos aquí, si ponemos un buscapolos en este punto, nos va a dar fase porque esta resistencia es muy pequeñita y nos va a indicar que esto es fase, cuando no lo es. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. No siempre que nos da fase el buscapolos es fase. Si en un enchufe lo comprobamos, ahí esto es un enchufe, no hay ninguna duda que si aquí nos enciende la luz con el buscapolos y aquí no, está la fase, este es el neutro. Pero un circuito que hay bobinas por medio o una bombilla normal de incandescencia, aunque ya no están, pero la bombilla de incandescencia, si en este caso aquí tenemos la bombilla, os lo voy a dibujar bien para que lo entendáis. Si aquí tenemos la bombilla, esto es una bombilla, más o menos, y aquí este borne lo mandamos a fase, el otro borne nos va a indicar que tenemos fase, cuando no lo es a través de, ¿vale? Eso es lo que os quería decir. Vale, pues entonces ya estáis viendo que no siempre que marque fase es fase. Ahora vamos a hacer otra cosa, voy a desmontar esto y voy a dejaros solamente lo que es la lámpara, la bombilla esta, la voy a poner para que lo entendáis del todo, porque no siempre va a marcar esto la verdad. The night we met, I knew I needed you so. Sabéis que normalmente, si está bien hecha la instalación, lo que hacemos es cortar en una instalación normal de una vivienda, lo que cortamos es la fase. El interruptor, el pulsador, lo que hacemos normalmente es cortar la fase. Entonces, cuando cerramos el circuito, le damos fase. Aunque he puesto el azul, es que ahora entenderéis por qué he puesto el azul, ¿vale? Cortáis fase. Si le dais, se enciende, soltáis, se apaga. Vale. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? que la instalación la hayan hecho al revés, o que hayan cambiado algún automático y luego al ponerlo sea fase y neutro al revés, ¿vale? Entonces yo en la clavija del enchufe voy a cambiarlo para que la fase sea
el azul, ¿vale? Voy a cambiarlo. Vale, ya lo he cambiado. La instalación es la misma, se encenderá la luz, ¿vale? Pero se encenderá dándole neutro. Entonces, ahora la fase será aquí. A ver si lo veis, ahí se ve, ¿vale? La fase, el LED se encenderá cuando tocamos en el azul, o sea, en el neutro, lo que debería ser en el neutro, está cambiado la fase, ¿vale? Vamos, que lo entendáis. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esto recibe fase directamente. Lo que es este sería la fase. Vale, entonces la película es que yo aquí está recibiendo fase, ¿vale? Está recibiendo fase, ¿lo veis? Vale. Este es el neutro, pero si yo le doy al pulsador se enciende la luz, ¿vale? O si fuera un interruptor, me da igual. Pero ¿qué pasa si no está encendido el interruptor de la luz? Que yo aquí tengo fase, ¿vale? ¿Veis cómo se enciende el LED? Pero en la otra parte también se enciende. Entonces ahí puede haber una confusión. Si solamente tenemos acceso para comprobar aquí nos marcará que tenemos fase cuando no es fase. Simplemente es este de aquí, pero como esto no deja de ser una resistencia al filamento y es una resistencia muy baja de ohmios, nosotros aquí también nos saldría que tenemos fase. Si comprobáramos con un voltímetro, prácticamente estarían los 230 voltios también, ¿eh? O sea que esa es la única precaución que tenéis que tener con este cacharro que sigo diciendo que es muy útil, el buscapolos. Esto es muy sencillo, os aconsejo que tengáis siempre uno en casa para hacer cualquier cosa y con esto os aseguráis que no os va a dar la corriente, no vais a tener ningún peligro. Si tocáis el neutro no pasa nada, pero la fase sí. Cuidado con esto, que a lo mejor estáis marcando que tenéis fase y no la hay, por lo cual descartáis y pensáis que el neutro es el otro. En fin, tenéis que tener mucho cuidado con el tema de las resistencias de las bombillas, etcétera, etcétera. Y del minutero de escalera. El minutero de escalera, también la bobina tiene una resistencia, que es esta, mira, la vais a ver. A ver si se enfoca bien, sí. Esta resistencia de la bobina, cuando vosotros le dais al pulsador, clac, cierra circuito, ¿vale? Y cierra por los contactos. ¿Qué pasa? Que por la otra parte de la bobina tiene fase. Si nosotros le damos neutro, si no le damos, está marcándonos fase procedente de la otra parte del otro extremo de la bobina. Y hasta ahí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, le dais al like, os suscribís si no estáis suscritos y, en fin, hasta el próximo vídeo.